bendiciones, sean bienvenidos a esta reunión que estamos celebrando y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estudiar su palabra. Esta noche vamos a estudiar una carta del Nuevo Testamento que le escribió el apóstol Pablo, Filemón. ¿Cuántos han escuchado de Filemón? ¿Lo han escuchado? Bueno, entonces vamos a estudiar esta noche la carta de Filemón. Recuerden, el título de nuestra lección es de Casa de Paz, amar como Dios ama. Amar como Dios ama. A ver, repitamos todos. Amar como Dios ama. Amén. Vamos a dar el contexto, cómo se escribió la carta de Filemón. El apóstol Pablo escribió esta carta. Se la dirigió a Filemón. Filemón era un creyente cristiano que fue adoctrinado y llevado al evangelio por el apóstol Pablo. Él era de la alta sociedad de Roma y bueno, entonces gozaba de bastantes privilegios. Uno de los privilegios de su posición social que tenía Filemón era que tenía la posibilidad de tener esclavos. En ese tiempo, en el Imperio Romano, era posible comprar esclavos y tener esclavos. Entre esos esclavos que tenía Filemón, había uno en especial que llamaba Onésimo. Y trabajaba Onésimo como esclavo para Filemón. ¿Qué sucede? Que cuando este esclavo Onésimo estaba desarrollando su trabajo con su amo, Filemón, de pronto hizo algo indebido. Se cree que posiblemente le robó, le perjudicó a su amo. Entonces, producto de esto, ¿qué hizo ese esclavo? Se fugó, se voló, se perdió de la vista de su amo Filemón. Bueno, resulta de que en esa temporada el apóstol Pablo estaba preso, posiblemente estaba preso en Roma, estaba en prisión y él, a pesar de que estaba en prisión, no dejaba de predicar el evangelio y muchas de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron desde la prisión en Roma. Y la labor evangelística de Pablo hace que de alguna forma tenga contacto con este esclavo que se había huido. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era su nombre? Filemón. Onésimo. Filemón era el patrón, ¿no es cierto? Entonces, Pablo llega a conocer a Onésimo y le predica la palabra del Señor. Y este Onésimo se convierte al Señor. Y bueno, empieza a servirle al apóstol Pablo. Vamos a leer, si me acompañan por favor, que tienen Biblia o si no, en la Biblia electrónica, en Filemón. Yo voy a leerles, por favor. Está casi al último, ¿no? Vamos a leer la carta del apóstol Juan a Filemón. Entonces, Pablo, al ver el testimonio del cambio de este esclavo, va a interceder ante el amo, ¿sí? Ante Filemón, por este esclavo. Entonces vamos a ver qué pasa, porque la historia bíblica nos refleja del gran poder del evangelio. ¿Sí? Recuerden la condición. Filemón era un acaudalado que podía vivir en Roma y tenía todos los privilegios, pero Onésimo como esclavo, si lo llegaba a coger Filemón, era para mandarlo a matar o tenerlo preso por mucho tiempo. Entonces la situación se tornaba bastante difícil para este esclavo que se había fugado de su amo. Y nosotros vemos que Pablo le escribe una carta a Filemón, haciéndole intercesión, pidiendo por la vida de este señor esclavo, porque estaba muy peligroso de que él pudiera perder la vida o pasar en esclavitud o tener castigos muy severos por haber hecho lo que hizo con su amo. Entonces nosotros vemos en
Filemón esta carta que dice de la siguiente forma. Vamos a leer, es cortica, tiene 25 versículos nada más. La primera parte comienza Pablo, el apóstol Pablo, saludando a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Miren, aquí estaba hablando de la iglesia en casa, casa de paz, ¿sí? Gloria a Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúa escribiéndole el apóstol Pablo a Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí viene la parte clave de la carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vos, vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aquí termina la carta. Mire, esta carta nos impacta mucho porque nosotros ya describimos los principales actores de la carta y vemos cómo Pablo está dando sinceramente la recomendación por Onésimo, aquel esclavo que le hizo un daño a su amo. Está intercediendo por él. Le dice, mira, por favor, no lo recibas ya como esclavo. Sé que cuando era esclavo para ti era un hombre inútil, pero ahora nos va a ser útil, tanto a ti como para mí. ¿Por qué nos va a ser útil? Porque ahora él también conoce del amor del Señor. Él se convirtió al Señor. Entonces, ese mensaje hace que verdaderamente Filemón, cuando recibe la carta, se sorprenda. ¡Wow! Este Onésimo que se me fue robando, que se me fue haciendo daño y se fugó. Y ahora recibo la carta de mi mentor, recibo la carta de quien me llevó a los pies de Jesucristo, nada menos que del apóstol Pablo.
Y resulta que él mismo es ahora el mentor, quien llevó al Evangelio a este esclavo Onésimo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo reaccionaría Filemón recibiendo una carta de su máxima autoridad espiritual, de quien lo discipuló, de quien lo llevó al Evangelio? Y está ahora diciéndole: recibe a Onésimo, como que si estuviera presente, que me estaba recibiendo a mí. Y si algo te debo, ¿qué le dice Pablo? Yo te lo pago. Yo te lo pago, ¿no? Ponlo a mi cuenta. Y recuerda que tú me debes mucho. Bueno, entonces, hagamos cuentas y voy a ver que tú me sales de bien. Es importante ver cómo el amor de Dios trasciende las barreras que habían en esa época, ¿no es cierto? Esclavos. Amén. Los esclavos eran lo último de la sociedad. No se los podía ver, no se los podía tratar como personas, se los trataban como animales. Su libertad estaba cortada. Pero cuando el poder del Evangelio llega a las personas, borra las barreras sociales, borra las barreras políticas, borra las barreras económicas, borra las barreras que el hombre establece en la sociedad. Eso hace el poder del Evangelio. Amén. Y trasciende en amor, en perdón, en restitución. Amén. Por eso Pablo se pone en el sitio de mediador. Así como Cristo medió ante nuestro Padre Celestial por nosotros, que nosotros en nuestra condición de pecadores, le fallamos al Señor, ¿sí? Hicimos lo indebido, no hicimos su voluntad, nos rebelamos, pero Cristo Jesús vino e intervino por nosotros y fue nuestro mediador ante nuestro Padre Celestial. Nos perdonó, nos redimió, nos dio nombre y pagó por nosotros, ofrendando su vida, derramando su sangre preciosa. Así mismo Pablo está haciendo con este esclavo Onésimo. Está mediando, está intercediendo, está pagando algo que Onésimo no podía pagar. Nosotros en nuestra condición de pecadores no podíamos pagar el precio que el Padre Celestial pedía por nuestra salvación. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario fue lo más que suficiente para salvarnos. Por tanto, nosotros podemos decir que gracias a Dios tenemos la oportunidad de entrar al trono de Dios porque alguien que fue Jesucristo me dio por nosotros. Y Onésimo, el esclavo, por la intervención de Pablo, consiguió favor y gracia de su antiguo amo, de Filemón. ¿Y cómo le recibió Filemón? Ya no como esclavo, le recibió como hermano en Cristo. Hay otros pasajes de la Biblia en que nos afirma el comportamiento de Filemón. Entonces vemos nosotros cuán importante es que podamos asimismo permitirle que la palabra de Dios rompa las estructuras que muchas veces nosotros como humanos ponemos. ¿Y qué quería con esto, sobre todas las cosas, Pablo alcanzar? Que Onésimo fuera verdaderamente aquella persona que pudiera seguir sirviendo a la obra de Cristo. No se quedaba simplemente en que, bueno, lo recibe ya, no. Va a trabajar por extender el reino de Dios junto con su amo Filemón. Entonces la causa hace que los dos tengan un frente común y ya no se miren con esa barrera, sino que por el amor de Dios se perdonaron. Por el amor de Dios, Filemón recibió a Onésimo y por el amor de Dios, juntos decidieron seguir trabajando para la extensión del reino, por la recomendación del apóstol Pablo. Nosotros podemos ver que los judíos tenían una forma muy particular de escribir sus cartas. Y vamos a estudiarla en esta noche para ver cómo a través del estudio
estudio profundo de la palabra de Dios, el Señor quiere dejarnos un mensaje. ¿Qué ven ustedes aquí? El menorá, ¿cierto? ¿Qué es el menorá? ¿Alguien recuerda? Sí, perdón. Muy bien, ¿qué era? Este es un candelabro, ¿sí? Una lámpara que utilizaban los judíos, ¿sí? Donde ponían el aceite y siempre permanecía encendida, prendida, ¿cierto? Sí, dando importancia y significado a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, ¿sí? Por eso permanecía siempre encendida, siempre con aceite, indicando que la presencia del Señor es permanente. Entonces, nosotros... Que no le dé reflejo del foco. Vamos a ver cómo escribían los judíos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo escribían ellos? Ellos escribían tomando esta forma. Es decir, tomaban por ejemplo, tomaban los primeros versículos que tenían relación y concatenación con los últimos versículos, luego los siguientes versículos y los otros versículos, y llegaban al versículo central. En el versículo central, ¿sí?, se encontraba el mensaje que la palabra de Dios quería dar a través de esa escritura. Vamos a ver, por ejemplo, alguien que me lea Timoteo 1, 2, por favor. 3. ¿Alguien que me ayude, por favor? Timoteo. No, Filemón. 1, 2 y 3. Filemón. 1, 2 y 3. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Miren, ¿qué encontramos nosotros aquí? Palabras que se repiten. Ahora vamos a leer el 23, por favor, el versículo 23. Versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. El siguiente. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en los primeros 3 versículos se repiten y se relacionan con los dos de acá: prisionero, colaborador, gracia y paz, compañero. En estos versículos que leyó mi esposa están compañero. ¿Qué otro? Prisioneros. Colaborador. Ya, este es el versículo, los versículos que quieren representar este brazo, y estos versículos representan este brazo. Entonces, están relacionados así. Luego leamos los siguientes versículos desde el 3, por favor. Ya leímos el 3. Ya, 4 hasta el 7. Versículo 4 al 7. ¿Quién viene? Sí, lean. El 4, 5, 6 y 7, ¿no, mi amor? Sí. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos,
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Gloria a Dios. A ver, ahora el 20, 21 y 22. Ya, Fernando. Cambió el teléfono. ¿Qué tienes? Sí, hermano. ¿Tenga yo algún provecho de ti en el Señor? ¿Sí está bien? Siga listo, siga. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ya, en estos dos grupos de versículos, las palabras que se repiten en la primera son oraciones, acá. Confortados los corazones. Aquí habla de conforta mi corazón y oraciones. Entonces vemos que estos grupos se unen con este brazo a este brazo. ¿Sí se dan cuenta cómo ellos escribían? Ahora vamos a ver el siguiente grupo. Alguien que me lea desde el 8 hasta el 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, útil y provechoso, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Perdón, de necesidad, sino voluntario. Amén. Entonces, usted mismo, mi hermana, léame el 17 al 19, por favor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ya, hay dos grupos de palabras que se repiten en este grupo de versículos. En el primero es, recíbele como a mí mismo, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Y en el segundo grupo está, recíbele como a mí mismo, aún tú mismo me debes también. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo, entonces, por ejemplo, aquí se une el otro brazo, ¿no es cierto? Este grupo de versículos y este otro grupo de versículos. Se van repitiendo las palabras. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque de esta forma nosotros escudriñamos la palabra en otra forma para ver cuál es el mensaje que los judíos recibían al estudiar una carta, al leer una carta. Muy diferente como nosotros lo hacemos. Entonces ellos lo hacen así. Toman los primeros versículos con el último y ustedes se dan cuenta que se repiten las palabras. Toman el otro grupo de versículos con el siguiente grupo, se repiten las palabras. Otro grupo con el siguiente grupo se repiten las palabras. ¿Sí? Y luego llega a la verdad central. ¿Cuál es la verdad central? Está en el 15, por favor. ¿Quién lee el 15, por favor? Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Amén. Siga, por favor. No ya,
Hasta el 15 me dijo. Sí, 16 también. 16 también. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow, gloria a Dios. Entonces aquí está en el versículo 15 y en el versículo 16 la verdad central que los judíos rescatan del mensaje de esta carta. Le leo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Está diciendo, bueno, Onésimo se apartó de ti, escapó, pero ahora tú le vas a recibir y ahora lo vas a permanecer siempre con él, vas a estar siempre con él. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces ahora son hermanos en la fe. ¡Wow! Gloria a Dios. Aquí está el mensaje central. Si nosotros hacemos un estudio de otro libro, utilizando este método, como lo ven los judíos, así como el menorá, con los brazos, vamos a encontrar asimismo que se repiten las palabras en los versículos extremos, en los versículos del medio y en el versículo central está el mensaje principal de cada libro. Entonces, esta forma de estudiar la palabra la estamos haciendo como los judíos la escribieron. Y si ustedes se dan cuenta, wow, pero ¿cómo hacen para que se repitan las palabras? Bueno, eso fue obra del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Quien fue quien inspiró a todos los autores de la palabra de Dios para nosotros poder recibir la verdad de la palabra del Señor. Entonces vemos a través de esta carta cómo el Señor hace vernos el poder transformador del Evangelio, cómo a través del mensaje de la palabra del Señor es posible la reconciliación. Aquí Pablo se utilizó como mediador, qué lindo, como a través del mensaje del amor de Dios se indica que debemos perdonar, o sea que el perdón que Filemón le da a Onésimo tiene que ser porque el amor de Dios es tan fuerte que lo motiva a que suelte perdón y que ya no lo reciba como esclavo, sino como hermano en Cristo. Y todos ahora son iguales en Cristo. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Miren lo que dice la palabra del Señor. Este versículo me gusta mucho. Dice la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Wow, gloria a Dios. Gálatas 3:28. Entonces, ¿qué tenía que hacer Filemón ante el potente mensaje de la palabra del Señor, del perdón, del amor, de la reconciliación? Perdonar a Onésimo. Y recibirlo a Onésimo como hermano, ya no como esclavo. Obediente a Filemón. ¿Cierto? Entonces fue un caso muy difícil para Filemón recibiendo la carta. Sí. Bueno, Dios nos enseña que el cuerpo de Cristo debe estar unido. A través de este mensaje de la palabra de Dios se refleja el amor fraterno de Dios para que nosotros podamos de esta forma manejar nuestras relaciones. Cuán importante es que la palabra de Dios invada también todo el contexto de relaciones que nosotros nos ponemos a ver que tenemos cada día que relacionarnos con las personas, en el trabajo, con la familia, en fin, en la iglesia. Por tanto, la palabra de Dios nos desafía
que debemos, sobre todas las cosas, practicar el perdón, superar las barreras sociales, políticas o económicas que hayan en los diferentes grupos de personas que van llegando a la iglesia, y que nosotros debemos verdaderamente poner por obra la palabra de Dios, ponerla en práctica, ser verdaderamente personas que reconozcamos que el poder de Dios es vivo y real en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso.